Río Cuarto enfrenta un desafío estructural: convertir sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, llevar su producción agropecuaria primaria con valor agregado a una producción industrial y con empleo. Hoy dialogamos con Gustavo Perlo, quien es integrante de Alimentos Santa Rosa, una firma agroindustrial de la ciudad de Río Cuarto, enclavada en el Parque Industrial Arturo Frondizi. Un dirigente de trayectoria que ha hecho un gran aporte al Parque Frondizi y que hoy nos ayuda a pensar el Parque Frondizi como un núcleo para el desarrollo productivo y una política industrial para la ciudad de Río Cuarto. Estamos con Gustavo Perlo en Agenda Industrial. Vamos a conversar sobre ordenamiento territorial, producción, empleo, pero sobre todo nos interesa conocer este trayecto, este recorrido de Gustavo en sus distintas facetas, tanto como empresario, como dirigente social, vinculado al Parque Industrial de Río Cuarto, y ahora en su rol como concejal, pensando en los destinos de la ciudad. Hola Gustavo, un gusto, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias a tu producción por la invitación y bueno, esperemos sea una linda charla. Quería comentarte o quería empezar preguntándote cómo se dio esta trayectoria tuya de venir de una raíz agropecuaria y tomar el desafío de agregar valor y convertirte primero en ingeniero industrial y después montar una fábrica referente para la región como es Alimentos Santa Rosa. Bueno, a ver, yo de chico me crié en un ambiente de trabajo. En mi casa siempre se respiró trabajo y el hecho de haber venido de la zona rural, mis abuelos tener una impronta fuerte de la inmigración italiana del norte, y con eso se transmitió esa cultura a mis padres seguramente y ellos a mí, y como que esa cultura está poco contaminada de lo local por el tema de que habían sido todos gringos del campo que habían llegado al país y se fueron a vivir al campo, que siguieron estando aislados ahí en el campo y se fueron integrando a las comunidades locales, después con las costumbres locales. Recién mis padres y mis abuelos, un poco más, pero quedó siempre fuertemente la cultura de la sangre inmigrante arraigada. Y bueno, la provincia de Córdoba, sobre todo, es una provincia que tiene una fuerte impronta industrial por justamente las corrientes migratorias que ha recibido. ¿Cómo se da ese salto de estudiante de ingeniería a industrial? Eso es un desafío muy grande, ¿no? No, tiene su explicación porque uno hizo una escuela secundaria técnica, porque ya en el lugar donde yo nací, que es General Cabrera, hay mucha industria y hay una industria muy grande, muy emblemática a 10 kilómetros, que es General Dehesa. Y bueno, en esa zona los industriales son los señores, digamos, ¿no? Y uno va copiando esas referencias y esos referentes. Cada región o cada cultura, cada sociedad te dice, che, yo como sociedad te pondero a este perfil como un perfil referente, como un perfil respetable. Y en General Cabrera, General Dehesa y toda esa región, el perfil respetable es el industrial que multiplica trabajo y es empresario y emprende y bueno, y globaliza el lugar. Qué valioso esto que mencionás del rol de la escuela técnica en tu formación y como semillero. Una de las cosas que siempre charlamos y discutimos es cómo lograr que Río Cuarto pase de ese perfil agrocomercial a un perfil de una ciudad con industrias, y nos hace falta muchos industriales, ¿no? Y en ese sentido, creo que ahí la escuela técnica dio su aporte. Sí, sobre todo que tuvo continuidad, porque yo conociendo a Río Cuarto y sabiendo un poquito de la historia de Río Cuarto, lo ha tenido en su momento también, con una escuela industrial muy fuerte, como lo ha tenido también Villa María, con una escuela industrial muy fuerte. Y creo que en Río Cuarto se rompieron esos procesos en un momento y la ciudad hoy lo está sufriendo un montón. Y en otros lugares, como por ejemplo la zona donde yo me crié y me desarrollé como persona, no como profesional,
se mantuvieron esos procesos, no se dejaron interrumpir. Hubo un privado, hubo una visión de liderazgo en ese momento, en ese lugar, que dijo: esto no lo podemos desarmar porque nos va a hacer mal, y se mantuvieron las políticas a pesar de no recibir más ayuda por parte del Estado nacional o provincial, ¿no? ¿Y cómo identificás esa cuestión cultural, ese gen que hace que pase el productor agropecuario de productor agropecuario al mundo industrial, al agregado de valor? Ese gen de agregar valor, ¿dónde lo encontraste vos? Y bueno, uno se crió escuchando: che, entregué mi grano en la industria y no confío en la liquidación que me están haciendo, no confío. Ese no confío no tiene por ahí mucho asidero, pero uno le siempre el bichito: chip, si no confías, ¿por qué no lo haces vos al eslabón que sigue y, y pensás que el negocio del otro es mucho mejor? Y bueno, integralo vos también. Entonces ahí es donde nace por ahí la curiosidad de saber cómo era la industria, de ver si desde la base agropecuaria uno podía generar un eslabón más para explorar ese negocio que lo vendían como maravilloso, pero que hoy viéndolo desde adentro tiene un montón de complejidades, y es muy simple la visión de decir: che, el industrial hace la diferencia y el productor no la hace, porque la agroindustria integra las dos cosas, y la verdad es que tienen que estar muy mancomunados y tienen que ser los dos muy competitivos para que el país logre traccionar. Un nodo muy fuerte de encontrar esa agroindustria ha sido el Parque Industrial Frondizi, donde vos estás radicado con tu empresa ya hace años. El parque nació en el 75, es un parque que tiene muchísimos años en la ciudad y que ha pasado los avatares de las luces y sombras, los procesos de desarrollo y los procesos de no desarrollo, digamos. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia de radicarte en un parque industrial y apostar a producir desde un nodo logístico. Bueno, radicarme en un parque industrial responde siempre a la planificación de poder realizar la tarea industrial en un lugar que ya fue planificado para eso, ¿no? O sea, un parque industrial es un lugar que se decide desde una planificación urbana y que se le dota de servicios para que la industria pueda funcionar ahí adentro, por lo menos en sus primeros estadios, cuando es incipiente, cuando está arrancando. Hoy cualquier industria, si uno se quiere radicar en un lugar de la ciudad, hay lugares que no están habilitados, y si se quiere radicar en lugares que están habilitados, por ahí no están los servicios. Entonces la aproximación de servicios generalmente por legislación en Argentina la tienen que hacer los privados o el emprendedor. Y el parque industrial es que los parques industriales confluyen un poco, juntan esas partes, porque en donde el Estado ha hecho una inversión, ha hecho una planificación para que el privado sea más simple el comienzo. El Parque Industrial Frondizi hoy tiene más de 30 industrias instaladas, tiene un flujo de 600 camiones, produce más de 1000 puestos de empleo y se inserta ahí como nodo productivo de la ciudad. ¿Cómo es la visión y el corazón de ustedes como dirigentes empresarios al imaginar ese parque como nodo productivo, nodo industrial, nodo de producción y de empleo para la ciudad? Bueno, obviamente que ha ido de menos a más, ha tenido sus lapsos de recaída del parque industrial desde su creación, pero yo creo que hubo una visión que se termina consolidando en el tiempo, que es haber destinado ese espacio para que las pymes y las industrias fueran haciendo sus raíces, y hoy entre todas confluyen este polo de trabajo que tú dices, que está muy consolidado, que puede mermar un poco su crecimiento durante algunas crisis o algunos cambios de modelo económico, pero casi que no tienen merma en el empleo, digamos, ¿no? Porque son todas pymes familiares y economías manejadas casi todas por sus dueños, que siguen empujando e invirtiendo en el lugar. Como lugar estratégico, me parece que queda muy bien configurado, porque en su momento, cuando se hizo la planificación urbana, no se eligió casualmente que fuera ese lugar del parque industrial. Lo hicieron sobre un corredor nacional
lo hicieron en inmediaciones de líneas de potencia que podían contener mayor cantidad de trabajo. Y después, bueno, los gasoductos también pasan por el lugar y ahora va a pasar una autopista por el lugar. Entonces, si bien esa autopista es de orden local, no se extiende por ahí hasta otras localidades más que a Holberg, pero es lo necesario para que cuando de una vez por todas se termine de consolidar el corredor bioceánico, que debería a nuestro gusto ser por la ruta 158 hasta la ruta 9 y por la ruta 8 hasta Villa Mercedes. Ese sería nuestro gusto, el corredor bioceánico. Y bueno, yo creo que si eso se da o se materializa en algún momento, todo el corredor sur de Río Cuarto va a quedar en un lugar neurálgico y depende de los riocuartenses y la dirigencia local ser receptivos, abrazar y aterrizar esas inversiones que van a ver a Río Cuarto con muchas ventajas comparativas, un Río Cuarto con muchas universidades formando talento, con capacidad de albergue y calidad de vida para aquellos profesionales que quieren vivir en una sociedad con entretenimiento, con actividad cultural, con conectividad aérea. Bueno, la logística va a tener que ser, digamos, el gran conductor de poder elegir a Río Cuarto como una ciudad en donde desarrollar más industria intensiva. Vos hablaste ahí de una de las obras más importantes de la provincia y quizás también del país en este momento, que es la circunvalación de Río Cuarto y la parte de la autovía de la autopista sur, que va a conectar muchos puntos. Como vos decías, conecta el Parque Industrial Frondizi con lo que será el Polo de Desarrollo Metalúrgico, con la sociedad rural como nodo de eventos, con el Parque del CESIS, Río 4 e incluso en Santa Catarina el Parque Industrial. ¿Qué oportunidades reconoces en este corredor productivo y qué desafíos para articular y, como vos decías, apropiarse de esas ventajas logísticas que vienen por delante? Bueno, yo creo que el Estado local no tiene que ser alguien a quien se le deba temer para instalarse, primero, porque cualquier industrial o cualquier capital que aterriza a un lugar no puede tener miedo de instalarse en un lugar porque el Estado le va a poner palos en la rueda o lo va a ir a saquear, por así decirlo, o le va a hacer las cosas más difíciles que la podría hacer en otro lugar, porque en ese momento en donde el capital está eligiendo donde se va a sentir más cómodo, y hay que ser muy buen anfitrión y hay que demostrarlo en el tiempo, no solamente en un periodo. Otro de los nodos de los que mencionabas recién tiene que ver con esta idea de triple hélice, donde está el Estado, están los privados y está el conocimiento, las universidades, ¿no? Esto de Río Cuarto ya no es una sola universidad, son las universidades. ¿Cómo imaginás en este nodo que es el Parque Frondizi como un espacio de articulación de conocimiento y de ciencia y tecnología? Bueno, a ver, primero que es un crisol de industrias, las distintas especialidades que se desarrollan a nivel universitario se pueden ir a practicar al parque industrial porque hay para lo que te guste, hay metalúrgicas, hay alimenticias, hay empresas de nutrición animal, hay empresas de molienda oleaginosa. Está muy regionalizado, pero multirrubro. Entonces cualquier especialidad que uno estudie puede tener, siempre en materia industrial, ¿no? Puede tener un testeo dentro de ese parque industrial, en un lugar muy cercano a la ciudad, muy abrazado por la ciudad. Y después yo creo que puede ser también un sitio en donde puede haber algunas reparticiones importantes que den servicio a todo un conjunto de industrias que puedan desarrollarse o de complejos que pueden desarrollarse alrededor de ese nodo, ¿no? Retomando el tema de el corredor que va a tener la autopista, las universidades, el corredor bioceánico y todas las ventajas
que tiene la ciudad respecto del agro, respecto de la producción primaria. Realmente siempre los riocuartenses nos enorgullecemos mucho cuando hablamos de estas ventajas comparativas, enumeramos un montón de cosas valiosas que tenemos, pero necesitamos los actores que conviertan esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, o sea, que las hagan industria. ¿Cómo ves ese desafío? ¿Y cómo ves ese desafío también respecto de los pares, de los colegas, de invitarlos a invertir, a generar, apropiarse de esas ventajas y convertirlas en proyectos de inversión? Bueno, primero tenemos que recordar, yo me saco el sombrero que hoy todavía es industrial, mantiene la industria y se mantiene con las botas puestas, porque tenemos que recordar que venimos de un país que hace más de 30 años que no genera empleo privado. Y eso te dice algo, o sea, tenemos un empresario con una cultura sumamente resistiva y defensiva. Son muy pocos los que se avesan a la inversión fuerte que ofrece hoy el mundo y que ofrece la tecnología. ¿Por qué? Y porque los modelos nos cambian todo el tiempo. Entonces, ese juego prácticamente ha sido vedado para el industrial argentino. Es más, las multinacionales vienen, invierten, tocan y se van. ¿Por qué? Y porque no tenemos un rumbo claro, y en la industria se necesitan procesos largos y estables. No voy a hablar de modelo económico, pero sí que los procesos tienen que ser largos y estables para que los escenarios que se plantea alguien que va a hacer una inversión industrial se cumplan. Simplemente eso, ya la experiencia, cuando no se cumplieron 2 o 3 veces, eso se espiraliza, se viraliza y se retrae. Hay experiencias como las que te conté al principio, de Dehesa, Cabrera, la industria aceitera del Polo Rosario. Son industrias que han tenido ventajas muy competitivas y han logrado más o menos sortear los vaivenes del país, y siempre han tenido mucha demanda global y clientes naturales que no hacía falta tanto trabajarlos, porque era más un despacho que una oferta, digamos, de producto, lo que había que hacer. Entonces, es obviamente que el país, al tener recursos naturales que son necesitados por el mundo, y algunos semi-industrializados, fluye solo. Pero si nosotros le ponemos cabeza, le ponemos un poco de incentivo al que invierte, que genera trabajo como sociedad, como país, como Córdoba, ya lo está haciendo, en la pionera, y como Río Cuarto, obviamente que esto en unos años el mindset ese empresario va a cambiar, y los primeros que lo vamos a hacer los que estamos acá adentro. Cuando empecemos a agarrar un poco de confianza de que la cosa se puede proyectar en un escenario de 5 a un escenario de 10. Si no, estamos siempre en modo emergencia y en modo defensivo. Y no logramos salirnos de eso. Entonces ahí es donde la industria no logra darle solución a la sociedad, ¿no? Hace poquito estuviste recorriendo experiencias industriales con el Cluster AgTech en Estados Unidos. También tu empresa estuvo en China, en misiones comerciales con el ProCórdoba. Me interesa mucho tu mirada local, o sea, con los pies en lo local, esa mirada global se viene el acuerdo Unión Europea-Mercosur, se vienen muchas oportunidades de desarrollo para ese corredor bioceánico del que hablábamos, y hay que tener un empresariado que esté mirando las oportunidades por un lado y que esté también contagiando esas realidades. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es los desafíos que se vienen para el sector privado con respecto a esas experiencias? Y yo creo que Argentina hoy tiene de vuelta, se le renuevan las oportunidades. Hay que ver si las podemos aprovechar o no, pero tenemos la suerte que tenemos un país que se le renuevan las oportunidades. Estamos lejos del mundo, pero tenemos reservas en las dos cosas que el mundo hoy necesita, porque hay guerras por eso en el mundo desde hace un tiempo. Por la energía, tenemos reservas de energía, y por la comida, digamos, por la alimentación de la población. O sea, Argentina tiene superávit en las dos cosas. Lo que tiene que tener Argentina hoy es
muy buena infraestructura para acceder a esos mercados, que no sea más caro ir a un puerto que ir del puerto al destino, o por lo menos que sean parecidos. Ese es un concepto clave, digamos, tener como región mediterránea, poder llegar a cualquier puerto de salida marítima con un bajo costo, nos acerca al mundo. Eso nos acerca lisa y llanamente al mundo y nos deja competir con otros países que también están teniendo a lo mejor estas características, que son complementarios a Argentina o son competidores a Argentina, ¿no? Que también tienen reservas, por ejemplo Brasil, también tiene reservas energéticas y reservas naturales, y bueno, países de África también tienen reservas naturales. Nosotros debemos competir en los grandes centros de consumo con esas economías, y si nos quedamos en la carrera y no somos predecibles, las inversiones nos van a llegar y la oportunidad se va a perder de nuevo. Vos, en tu rol de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, impulsaste el año pasado una charla donde tratabas de compartir con los colegas en la sociedad rural precisamente esta visión 2050 y recogías con el panel que se armó allí estos elementos, ¿no? Ordenamiento territorial, corredor bioceánico y los desafíos que tiene la ciudad. ¿Me puedes contar un poco de esa mirada que estás tratando de construir de mediano, de largo plazo, de diálogo con los actores? Sí, yo creo que siempre trato de llevar a la mesa temas en donde todo sea positivo, ¿no? No es tan fácil encontrarlos, pero hay algunos. Yo creo que la ruta 158 es positiva por donde se lo mire, y yo no entiendo por qué no hay una política de Estado o una columna que empuje sola, que pida por esa obra, porque va a potenciar a toda la región. Yo veo pedidos aislados de distintos lugares, pero yo creo que este es un tema que hay que sentarse todo, ponerse la bota, todo el arco político, y decir, este tema es algo de Estado, es algo que le va a hacer bien a toda la región, va a potenciar al país, nos va a hacer más competitivos, va a potenciar a Córdoba, y empujar por eso, empujar por un ferrocarril eficiente, open access, para que las producciones que tienen más valor agregado pueden llegar al mundo de una manera en donde el flete de tránsito terrestre no sea más caro que el flete marítimo. Tenemos que pelear por la gobernanza de nuestra energía, que nuestra energía la podamos transformar nosotros en valor agregado, en algo que exportemos y genere trabajo. Son temas centrales que me parece que ningún gobierno puede soslayar, y en definitiva van a hacer que nuestro país se potencie, y va a haber poca diferencia, me parece. Cuando los drivers son tan claros, tiene que haber pocas discusiones políticas. Yo veo que son puntos de mucha convergencia, pero que no logran entrar en la agenda, o lo prioritario, la urgencia, y corre esta mirada de mediano plazo. ¿Cómo ves eso y cómo crees que se puede impulsar esta agenda de mediano plazo, más allá de las urgencias que tienen que atender los distintos gobiernos, las distintas instituciones también que tienen que discutir estos temas? Yo creo que pasa por ahí, por las instituciones, porque las instituciones, si se ponen en unísono con ciertos temas que ellos puedan garantizar que van a traer inversión, la política se va a alinear en eso, ¿no? Porque no se puede ser necio de querer parar el crecimiento. Pero institucionalmente creo que los privados estamos teniendo un problema de poder unificarnos en voces y poder sentarnos con los dirigentes políticos de turno a plantearles que se continúe una agenda que ya fue pensada, que ya fue construida, y que de mediano y largo plazo, y que se puede llevar a distintos ritmos de acuerdo a por ahí a lo que globalmente nos está empujando un poco el motor de la economía, pero que no se ponga en duda que esa agenda tiene que ser continuada y en algún momento finalizada.
Bueno, precisamente de la inversión, te voy a proponer como cierre un desafío, un ejercicio imaginario, que es, bueno, en estos viajes globales, ¿no? Un inversor extranjero se asocia con Gustavo Perlo y quiere hacer una inversión de $1 millón en Río Cuarto, en la región. ¿Estamos preparados? ¿Cómo, dónde lo invierten? ¿Cómo lo invierten? ¿Qué impacto imaginan que va a tener en el territorio? Sí, la verdad es que lo primero que yo haría es ver si ese inversor me va a aportar solamente dinero o me va a aportar un mercado objetivo que me va a consumir el producto y me va a ayudar a hacer traccionar mi empresa. Primer punto, porque el capital en el mundo está, lo que faltan son modelos de negocios que rindan, ¿sí? Digamos, ¿no? Entonces, está bien, está el capital a distintas tasas, que en Argentina estamos altos hoy, pero el capital cuando el modelo de negocio es bueno se consigue. Entonces, una vez validado ese tema, que bueno, viene alguien a asociarse conmigo porque necesita que yo haga mejor y más de lo que vengo tratando de hacer, o que me proponga, che, tu región, mira, está produciendo o tiene potencialidad de producir esto y nosotros desde este otro lugar necesitamos desarrollar un proveedor para poder crecer y poder sacarnos de encima el problema de no poder tener abastecimiento de este tipo de cosas. Ese para mí es un inversor clave, que no solamente te trae apoyo financiero, sino que te trae desarrollo y construcción de mercado, ¿no? Que hay que ser muy bueno leyéndolo para dejarlo aterrizar. Y después le mostraría que el Río Cuarto, o trataría de venderle que el Río Cuarto tiene un ecosistema que lo va a ayudar a crecer y empujar, presentándole todos los actores sociales con los que va a tener que interactuar, o que vamos a tener que interactuar, y que hay una comunión con todos esos actores sociales y un alineamiento para poder desarrollar un proyecto que a lo mejor va a demorar 5 años, 10 años para que madure, y que en el medio no va a tener ningún contratiempo o por lo menos local, no se avecine en el medio, en los próximos 2 o 3 años, un contratiempo que le frustre esas primeras etapas que cuestan tanto en un emprendimiento industrial. Muchas gracias, Gustavo. No, de nada.